Gracias por continuar con nosotros. Y se ha publicado una encuesta que revela el sentir de los latinos en cuanto al presidente Trump, la temporada electoral y los intereses de ese electorado. El enfoque es particularmente en 3 comunidades del país, pero los descubrimientos no son muy diferentes a lo que han dicho los latinos a lo largo y ancho de la nación. Desde Washington, Randy Serrano amplía. En estados de costa a costa se siente el descontento de los electores latinos con el presidente Donald Trump. Eso indica este viernes un sondeo de las estaciones locales de Telemundo que registró que en California, Texas y el condado Clark en Nevada, los latinos prefieren votar por un demócrata en 2020 que reelegir a Trump. Sé que las cosas están poniéndose muy difíciles para muchos latinos y ellos tienen la esperanza que se mejore todo, al menos como estaba antes. En California y en el condado Clark en Nevada, el tema que más influye a los electores latinos a la hora de decidir por quién votar es la economía, mientras que en Texas es el acceso a un seguro de salud. Y en el tema de una posible destitución del mandatario, el 59% de electores en California, el 52% en Texas y el 58% en el condado Clark apoyan sacarlo de la Casa Blanca. Lo que uno escucha es que hay muchos que están a favor de que haya un juicio político al presidente, más allá de si va a ser declarado culpable o inocente. Lo que nuestra gente, y es lo que yo escucho en las calles, es que quieren que haya claridad sobre esto. Y en los 3 lugares los encuestados estuvieron de acuerdo en que el presidente no ha manejado bien la política migratoria del país. Sabemos que el temor, el pánico, la tristeza nunca ha sido tan relevante como lo ha sido ahora, a ver las redadas, las maneras tan abiertas en que muchas familias han sido separadas. El 70% en California las desaprueba, el 68% en Texas y el 69% en el condado Clark. El sondeo tiene un margen de error de no más de 5 puntos porcentuales en Texas y no más de 4 puntos porcentuales en California y en el condado Clark. Como uno de los temas principales para los latinos es la economía, según la encuesta, la mayoría de ellos indicaron que su situación económica no ha cambiado mucho a pesar de que el presidente Trump dice que ha mejorado. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Por otro lado, un informe de la Organización de Naciones Unidas, ONU por sus siglas, ha revelado que Estados Unidos es el país del mundo con más niños privados de su libertad, un número principalmente impulsado por los más de 100,000 menores migrantes en centros de detención. El autor del informe, Manfred Nowak, dijo que el país tiene al menos 103,000 niños y adolescentes detenidos con sus padres o solo en albergues para menores, lo que viola la ley internacional. Según los datos de la ONU, en todo el mundo hay 7 millones de menores de 18 años en cárceles y bajo custodia policial, incluidos unos 330,000 niños y adolescentes en centros de detención para inmigrantes. Casi un tercio de estos últimos están aquí en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses no han respondido al cuestionario que la ONU le envía a todos los países al respecto. El investigador también resaltó que Estados Unidos es el único país que no ha ratificado el Pacto de los Derechos de los Niños. Los números de su informe revelan que Estados Unidos detiene una media de 60 de cada 100,000 niños en el sistema judicial o migratorio, la mayor tasa del mundo, seguido de países como Bolivia, Botswana y Sri Lanka. México también está en las primeras posiciones de la lista, con 18,000 menores detenidos por cuestiones de migración. Y precisamente en México, una organización defensora de migrantes en Tapachula, Chiapas, ha denunciado que los niños migrantes se han convertido en presas constantes de mandos policíacos que los someten en abusos físicos, psicológicos y sobre todo sexuales. Jacibe Pérez nos amplía. Viajar solos o acompañados a través de distintos países no es el peor obstáculo que los niños migrantes de Centro y Suramérica tienen que vivir. Del otro lado del río, en Tapachula, Chiapas, denuncia esta activista, los esperan nuevos verdugos que, protegidos por el uniforme de policía, los convierten en sus víctimas. Pues están incurriendo más en el acoso sexual y en la explotación sexual. Ramón es el director de la organización Todo por Ellos y advirtió que aunque no hay una cifra exacta, calculan que 9 de cada 10 menores de 18 años han sufrido alguna clase de violencia sexual, desde palabras obscenas hasta tocamientos y violaciones. Esta semana pasada se presentó una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 2 chicos que fueron
acosados y han estado siendo acosados por un comandante de la policía municipal. Pero la cifra negra revela va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Las organizaciones que revelaron esta información aseguran que las autoridades no se enteran de estos casos porque las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a las represalias. El defensor de los migrantes confirmó que a los menores que no viajan acompañados los chantajean con deportarlos, pero también indica manipulan a los padres para que les entreguen a sus hijos. Hay que tener miedo de las autoridades, cierto es. Emerson ha viajado durante un mes al lado de cientos de migrantes y confirma lo que los defensores de este sector indican, ya que es común, dice, que cuando más vulnerables ven a los pequeños, los miembros de los grupos policíacos se aprovechan de ellos y después los abandonan. Quedan en la calle, no tienen nada, pues. Desprotegidos. Sí, desprotegidos y sin ningún dinero, no tienen a dónde acudir. Hasta ahora solo 9 elementos de distintas corporaciones han sido encarcelados por este delito, pero no es nada comparado con el tamaño del problema. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jacibe. Y en otra nota, la noche de este lunes, al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en un fuerte accidente vehicular entre 3 unidades del transporte público en la autopista México-Pachuca. A continuación, le ampliamos este y otros titulares de nuestros países. En Honduras, más de 20 lesionados dejó un nuevo accidente vial en la carretera que va desde Tegucigalpa hacia la zona sur de Honduras. Un microbús interurbano lleno de pasajeros volcó cerca del kilómetro 40 a la altura del Calvario, precisaron los cuerpos de socorro. Personal de la Cruz Roja hondureña se hizo presente en el lugar en auxilio de varios heridos. Los de estado más crítico se llevaron al Hospital Escuela Universitario, entre ellos menores de edad. Por su parte, funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte inspeccionan el lugar y, como hipótesis preliminar, consideran que la unidad de transporte iba con exceso de pasajeros y prestaba servicios de ruta desde la capital hacia Lamatillo y viceversa. En México, la Fiscalía del Estado de México informó que van 13 personas muertas por el choque entre 3 unidades de transporte en la autopista de México-Pachuca ocurrido ayer. La dependencia detalló que 11 de las víctimas murieron en el lugar y 2 más mientras recibían atención en el Hospital Magdalena de Salinas en la Ciudad de México. Entre las víctimas se encuentra una menor de 13 años, así como 7 adultos más. El accidente ocurrió ayer en el kilómetro 16 en dirección a Ecatepec. Y en Chile, miles de personas volvieron a salir ayer lunes a las calles para celebrar el primer mes del estallido social más grave de la democracia chilena y mostrar su desconfianza tanto a la agenda social anunciada por el gobierno como un acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Y llega el momento de los deportes. Saludamos a Jorge Vides, quien ya está con nosotros para traernos toda la información del día de hoy. Adelante, Jorge. Gracias, Valeria. Hablamos de técnicos el día de hoy. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona en Gimnasia. Hablamos del Tata Martino y de Luis Enrique, quien regresa a la selección de España. Esto y más después de la pausa comercial. No le cambie.